Muy buenas tardes, amigos adultos mayores detrás de las cámaras, ahí en sus computadoras, en sus celulares. Les saludamos desde Sportiva TV. Ya saben cómo encontrarnos, Sportiva TV, canal 500. Y por la tarde, después Iván subirá el programa, sería Adultos Mayores y la fecha del día de hoy. Ahí pueden verlo todos los días que quieran, motivados. Hoy va a ser un programa súper especial. Hace 8 días íbamos a transmitir esta entrevista con este personaje que tengo aquí a mi lado izquierdo. Sin embargo, aquí el tráfico no tiene palabra de honor y bueno, pues se complicó mucho. Hoy también se estaba complicando, pero hicimos algunas estrategias, sobre todo Guillermina. Mi querida maestra Guillermina, le agradezco ampliamente el gran esfuerzo que ha hecho de venir de la parte rural de la Ciudad de México. Maestra Guillermina, muy amable en haber aceptado la invitación a este programa de adultos mayores. Muy buenas tardes, soy Guillermina Monroy, vivo en Xochimilco, en la parte de la montaña de Xochimilco, y estoy aquí. Muchas gracias por la invitación, maestro. Mi querida Guillermina, háblanos un poquito, ¿cómo fue tu primer contacto con la música? Porque pues yo estoy muy impresionado con este clavecín, pero también estoy impresionado que eres una mujer poeta. ¿Cómo has vinculado todo esto en toda tu vida, Guille? Bueno, empecé tocando piano antes de ir al jardín de niños, a preescolar. Entonces empecé mi vida musical muy temprano, a los 3 años, y siguió mi vida musical durante toda la primaria. Y en la secundaria cuando inicio la secundaria, entro al Conservatorio Nacional y ahí sigo mi formación musical. Mi formación literaria pues empieza con mi madre, que leía y me leía mucho y procuraba que tuviera los suficientes libros al alcance de mi mano. Muy temprano conocí a Sor Juana, a Amado Nervo, a Juan Rulfo, muy temprano, estoy diciendo a los 8 años, a los 9 años, y bueno, mis preferencias musicales y literarias se fueron decantando por esa iniciación temprana. Oye, Guillermina, pues es apasionante, Rulfo, Sor Juana. ¿Sabes uno cortito de Sor Juana que te haya impactado cuando tenías 8 o 9 años? Pues detente sombra de mi bien esquivo. Yo ya no lo recuerdo, tengo muy mala memoria, pero los sonetos pues me gustaban muchísimo los sonetos. Amigos adultos mayores, Guillermina, bueno, fue maestra en el nivel de secundaria, también participó en preescolar y en primaria, pero bueno, se jubiló ya siendo subdirectora en una secundaria de Xochimilco. ¿Qué secundaria es? En la 295, turno vespertino, Guillermo Prieto, ahí terminé mi carrera como maestra, como directora comisionada, pero con la plaza de subdirectora. Con la plaza de subdirectora. Bueno, pero entonces llegaste ahí también a hacer las funciones totalmente de directora, ¿verdad? Sí, estuve haciendo las funciones de directora en un turno vespertino. Siempre me encantaron los turnos vespertinos, los turnos difíciles. Siempre fue un placer trabajar para ellos. Oye, definas qué es un clavecín. No es común el clavecín, ¿qué tan común? Y defínanos en pocas palabras para que nuestros adultos mayores, porque yo me imagino que queridos adultos mayores quieren escuchar cómo suena un clavecín, ¿no? Un clavecín es un instrumento de teclado que tuvo su apogeo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Un clavecín, muchos dicen que es el antecesor del piano. No es lo correcto, pero es un instrumento de teclado más, es un instrumento de cuerda punteada, como la guitarra, como el arpa, como la mandolina. Y vale decir aquí que el piano es un instrumento de cuerda percutida. El martinete percute, golpea la cuerda. En el clavecín no, las cuerdas son rasgadas por una pequeña uña que en los clavecines tradicionales del siglo
16, 17 y 18 era una uña extraída de las plumas del cuervo. Ahora ya nos acabamos los cuervos y ahora las hacemos de plástico. Ahora que nos vamos, de plástico. Ahora que nos vamos a acabar. Somos devastadores. Sí. Mis queridos adultos mayores, bueno, pues en la sección de noticias tristes, bueno, pues mi pésame a mi querido maestro Estrella, maestro de educación física en la Escuela de Entrenadores Deportivos de Chapingo, pues el deceso de su señora esposa, maestra de educación física también jubilada, Ana María Rosas Molina, que trabajó mucho tiempo como maestra de clase directa en la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, la 41, ahí en Venustiano Carranza. Yo tuve la oportunidad de convivir varios años como supervisora. Un abrazo muy fraterno y me uno a su duelo. Ahí estuvimos en el velatorio, aquí muy cerca en Sullivan. Mando un abrazo también a Everest, su hijo, que tiene nombre de la montaña más alta del mundo, y a su hijo Celsin, que es el más chico de ellos, 23 años. Pues espero que pronto venga la conciliación y bueno, ver la muerte como una etapa de vida también, ¿no? Pero desde luego pues a todos nos duele. Y bueno, por otra parte, pues ha sido una semana muy dramática en cuanto a la pérdida de los amigos. Y bueno, ayer me hablaron que nuestro buen amigo Carlos Fernando González Rodríguez, que trabajó conmigo en la Escuela Superior de Educación Física, fue jefe de difusión del departamento de difusión, ya estaba jubilado. Él hacía taekwondo, hizo una pequeña academia de taekwondo en Cancún, estaba viviendo en Cancún, acaba de ir a Guatemala hace 15 días a dar algunos cursos de este arte marcial, y desgraciadamente me habló nuestra amiga Isabel León, me habló Pepe Toño de Cancún, que había fallecido, y me lo confirmó otro compañero profesor, que por cierto ahorita ya van al memorial de Naucalpan, en donde lo van a incinerar. Pues desde aquí a Renata, su hija mayor, a Juan Carlos, su hijo menor, y a su esposa, un abrazo muy fraterno, y a la familia de la educación física, bueno, pues estamos de duelo porque han muerto en este lapso de 15 días cuatro profesores, de los cuales pues, hubo una cercanía muy especial. Y bueno, después de dicho esto, ya cumplí con este aspecto social y de fraternidad, porque siempre hay que extender la mano, y bueno, este es un testimonio de vidas que se van, pero que dejan total enseñanza, su empatía y su trabajo en favor de los niños. Bueno, pues ahora vamos a pedirle a Iván, porque pues ustedes quieren escuchar el clavecín, sin duda, entonces vamos a mandar en la sección médica, hoy vamos a hablar de aparato respiratorio. Aquí cuántas veces no hemos dicho que la respiración es fundamental, que la respiración es un poquito abdominal, entrelazarse las manos en el abdomen, meter con la nariz y empujar con las manos y hacer respiraciones para recuperar. Así como dicen los comerciales, cuenta hasta 10 cuando estás intolerante o estás quejoso y vas a regular. Bueno, pues vamos a ver este video para que Guillermina Monroy pues nos haga el favor de ir al clavecín, y de ahí nos va a tocar algo en este instrumento que ya dijo no es antecesor del piano, es el clavecín solamente. Vamos al video, pues. La respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos.
Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, 2 componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte. Pues muy bien, mis queridos adultos mayores, recuerden el funcionamiento del aparato respiratorio es fundamental para el ejercicio. Recuerden el promedio de respiraciones de un adulto mayor es entre 16 y 18, pero es muy importante para la salud, para guardar la calma, la respiración es fundamental. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar un clavecín en este estudio de Sportiva con Guillermina Monroy. Es un fandango muy importante que fue encontrado en León, Guanajuato, ¿es así? ¿O León, España? No, en Guanajuato. En Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Y vamos a deleitarnos, está muy dedicado a ustedes. Y bueno, pues Guillermina es una experta en el clavecín. Adelante, maestra, por favor.
excelente, excelente, qué sonido tan maravilloso. No había tenido la oportunidad, mi querida Guillermina, de precisamente de escuchar este tema. Santiago de Murcia, que es su autor, de tal manera que, mis queridos amigos, pues aquí seguimos en esto inusual, que Iván no había tenido un clavecín aquí en el estudio. Desde luego que pues es súper interesante este ritmo fandango, y sobre todo, bueno, adultos mayores ahí tienen una posibilidad más de un espectáculo más. Ahorita le vamos a preguntar a Guillermina en dónde se presenta. Háblanos más de estos ritmos. El fandango es como un ritmo, como... Sí, el fandango es una danza española que tuvo mucho auge, bueno, en España en los siglos XVII y XVIII, y es una danza prohibida. Es una danza prohibida porque ¿hace alusión a qué? Hace alusión, sí, a las fases del amor físico. Del amor carnal. Sí, del amor carnal, sí. Es una danza muy sensual. Hay un tratado de algún tratadista donde dice que los danzantes hacen evoluciones sensuales, hacen unas evoluciones muy sensuales, y todo el tiempo están acercándose, alejándose, acercándose, alejándose, hasta que al final llega una gran éxtasis. Sí, hay fandangos muy famosos. Está el fandango del Padre Soler, está el fandango de Scarlatti, y para orquesta de cuerdas está el fandango de Boccherini. Se les prohibía a los músicos asistir a los bailes y saraos donde el fandango se bailaba, porque decían que era una danza muy, muy vulgar, e incluso hay prohibición de que el músico toque el fandango. Muy bien. Pero esto es muy importante porque es una música que se encontró en México. Qué interesante, en México siempre dando la pauta, ¿no? Y aquí recuperando cosas para nuestros amigos los españoles. No hay que verlos ya como Hernán Cortés, ¿verdad? Oye, Guille, y platícanos, en la secundaria que tú estabas, ¿había clavecín alguna vez, el 10 de mayo, el Día del Maestro? ¿Y cómo lo entendían esos alumnos de secundaria? No, realmente mi carrera como clavecinista estuvo muy separada de mi labor profesional, porque es difícil llevar el instrumento, es difícil que lo entiendan, hay que hacer muchas cosas, pero sí tuve acercamiento con la labor, con los talentos artísticos de los muchachos. Es muy difícil que un muchacho diga, me quiero dedicar a la música, y los maestros lo acepten, y los padres de familia lo acepten, y generalmente esos muchachos que tienen talento artístico, no solo musical, sino teatral o literario o de pintura, de dibujo, sean captados, sean comprendidos por la escuela. Muy bien. Oye, pues vamos a aprovechar todo el esfuerzo que has hecho desde Xochimilco y hace 8 días. ¿Traes otro ritmo? ¿Traes otras partituras? Sí, claro. ¿Cuál traes? ¿Cuál nos vas a ofrecer? Traigo 2 minuetos del libro de Ana Magdalena Bach, 2 minutos en sol mayor y en sol menor, para compartir con ustedes. ¿Por qué no nos los compartes? Claro que sí, no. Prepáralos, yo les digo algunas claro cosas aquí sí. en nuestros adultos mayores. Y bueno, pues mis queridos adultos mayores, yo les quiero decir que pues hay que salir a caminar, a hacer ejercicio. Hoy les voy a recomendar la casa de la primera imprenta de América. Recuerden que hablando de cosas de América, pues también aquí se hizo la casa de la primera imprenta. Y bueno, desde 1994 esta casa
Es muy fácil llegar, es un costado de Palacio Nacional, sirve de que saludan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ya vive ahí precisamente en Palacio Nacional, del lado en donde estaba la ventana de Benito Juárez, el Museo Casa Benito Juárez. Actualmente, bueno, pues esta es la entrada gratuita, pueden ver los basamentos del templo de Tezcatlipoca, ahí hay un hoyo en donde, con un cristal muy grande, en donde ustedes pueden ver precisamente ese basamento piramidal. Y bueno, la Casa de la Primera Imprenta de América tiene un pasado privilegiado, y desde luego pues esas raíces están en el México precolombino, precautémico, y desde luego está dentro de lo que era el proyecto ahora del Templo Mayor, ese gran cuadrado de 250 metros por lado que corona, bueno, el edificio dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Pero aquí en la Casa de la Primera Imprenta, vayan, son unas aulas muy bonitas, tipo obviamente colonial, y formaba parte de México Tenochtitlan, y corrijo, el basamento que está ahí está dedicado a Tezcatlipoca. Bueno, pues vamos con Guillermina Monroy, que nos va a tocar este minuet, ¿así se dice? Sí, son 2 minuets. 2 minuets en sol menor y en sol mayor, aprovechando el sol del invierno. Pues adelante, Guille, muchas gracias.
Oye, pues ahora platícanos un poquito, que le escuches está fascinante, ¿no? Y aquí háblanos un poquito del minué, de este ritmo que comparado con lo otro, como que esto es más sacro que lo otro, ¿no? Claro que sí, el minuet es una danza también que tiene su gran esplendor en los siglos XVII y XVIII, y que esta sí va a ser el antecesor del vals como lo conocemos. El minuet es una danza de 3 tiempos. Estos minuets están en el libro de Ana Magdalena Bach, que Ana Magdalena, hija de Juan Sebastián Bach, esposa de Juan, la segunda esposa de Juan Sebastián Bach. Ella pasaba estas pequeñas piezas que Bach le indicaba para enseñar a sus hijos y a sus alumnos que iban a su casa a aprender. Todavía a muchos años de distancia, las piezas del libro de Ana Magdalena Bach se enseñan en los primeros pasos de los niños o de los principiantes que empiezan a tocar el piano. Estos minuets no son precisamente de Juan Sebastián Bach, pero están inmortalizados en el libro de Ana Magdalena Bach. Que como minuets, ya nada más para terminar, como minuets es un ejemplo de esas pequeñas danzas que se bailaban, eran muy bailables, y hay muchísimos minuets para bailar, para danzar, sí. Para danzar, Oye, ¿y qué más nos traes preparado? Miren, este es un agasajo, mis queridos adultos mayores, de escuchar esto. Y bueno, se acercan las fiestas decembrinas, el 12, la Virgen de Guadalupe, el 24, nacimiento de Cristo. ¿No traerás algo para darles todavía más regalo o qué tema traes? No importa, ya es un regalo de Navidad adelantado de adultos mayores para ustedes. Claro que sí, traigo una sonata de un manuscrito del siglo XVIII, un manuscrito anónimo de la Catedral Metropolitana. De México, sí, son los primeros ejemplos de música instrumental en la Nueva España. Tanto en la Nueva España como en toda la América española, no existía la música instrumental de una forma escrita. Claro que existía, pero se le daba prioridad a la música sacra. Entonces, este manuscrito es muy importante porque se encontró en el archivo de la Catedral Metropolitana, fue rescatado. El manuscrito desgraciadamente se perdió, tiene una historia muy interesante, pero muestra el tipo de música instrumental que se hacía ya en el siglo XVIII en la capital de Nueva España. Muy bien, pues vamos a escuchar este sonato. Pues vean qué agasajo, mis queridos adultos mayores. Fue encontrado en los archivos de la Catedral Metropolitana. ¿Qué no habrá en la Catedral Metropolitana? Bueno, pues aquí le vamos a hablar precisamente de lo que hay debajo de la Catedral Metropolitana. Vamos a traer al director del Museo del Templo Mayor, que también tiene por ahí unas visitas a los sótanos, donde están las tumbas de los que fueron arzobispos primados de México. Pues adelante, Guille, con esta sonata anónima encontrada en Catedral Metropolitana.
Muy bien, Guille. Vete para acá. Oye, es que interesante la sonata. Ya estoy aprendiendo hoy música, caray. En secundaria no nos enseñaba la flautita y hasta ahí. Y los que tenían la anita, pues la mandolina, claro. El piano ese que, ¿cómo se llama ese? El acordeón. El pianito con que se soplaba la melódica. La melódica. Sí. Y bueno, pues es fascinante. ¿Cuántas teclas tiene el clavecín? Bueno, este que traigo aquí. ¿Hay unos más grandes? Sí, hay unos más grandes, hay unos mucho más grandes, el doble de esto o el triple de esto. Este es una pequeña espineta, que es un clavecín portátil, vamos a decirlo así, que se puede llevar a todos lados, ¿no? Oye, Guille, ¿en dónde te pueden escuchar los adultos mayores? ¿Hay conciertos? Dales un contacto, tu celular o si tienes alguna página no. para el adulto mayor que le gusta. A mí es fascinante, me queda como me relaja. Claro. ¿La sonata para qué es? La sonata. Para el que le escuche. Sí, es una música instrumental para escucharse. Para escuchar. Bueno, en las investigaciones que se han dado, estas sonatas están hechas o servían como lecciones para los alumnos que estaban estudiando en la Escuela Catedralicia de Música. Es una investigación muy interesante porque probablemente el autor de estas sonatas sea Leonardo Leo, que es un autor italiano, y de alguna manera llegaron a México, se hizo el manuscrito y servían para enseñar a los muchachos o a los niños del Colegio de Música Catedralicio. Muy, muy, muy bonito. ¿Y en dónde tuvo más su apogeo? ¿En qué país de Europa? El clavecín en toda Europa fue en los siglos XVI, XVII y XVIII, era el instrumento el instrumento de teclado que tocaban todos. El órgano era muy importante, pero el órgano pues está en las iglesias, son unos instrumentos impresionantes y servían, bueno, para funciones litúrgicas. Sin embargo, el clavecín era utilizado como parte de la música instrumental, de la música que no pertenecía a la iglesia. Hay muchísima música preciosa para clavecín. Los grandes compositores del barroco hicieron música para el clavecín, pero también era el soporte de las orquestas. Desde el clavecín se dirigían las orquestas barrocas. Qué bonito. Pero hay un rompimiento entre el órgano que se usa para la Eucaristía, para la misa, y el clavecín. Pues sí, lo que pasa es que los órganos históricos, ustedes pueden encontrar los órganos históricos preciosos en la Catedral Metropolitana, en Oaxaca, que han rescatado, pues son instrumentos muy grandes, de mecanismos muy complejos. Sin embargo, el clavecín, pues digo, un ejemplo es que hoy lo subimos por una escalera de caracol y pudimos hacerlo, lo que no podríamos hacer con un órgano de ese tamaño. Claro. Oye, ¿está esa otra partitura para que nos toques otro tema o te sabes una capela? Pues que te sabes de memoria. De memoria. No, voy a tocarles otra transcripción. La música de Santiago de Murcia es música para guitarra y entonces yo hago la transcripción para clavecín. Y les voy a tocar también una danza que tiene un nombre muy, 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 muy romántico, que se llama Los Imposibles. Esta fue una danza del siglo XVIII que no tuvo la suerte del minueto, del fandango, sino que fue una danza que tuvo su apogeo en poco tiempo y después se perdió el rastro.
Esta danza de los imposibles es la única que ha sobrevivido en la literatura musical. Es también de Santiago de Murcia y se oía en el México novohispano. Bueno, pues vamos a escuchar los imposibles de Santiago de Murcia, y que, como dice Guille, se escuchaba precisamente en la época novohispana. Y bueno, pues es realmente impresionante esto de leer música, y vean que pues no es fácil hacer la lectura de las composiciones que nos ha traído ya el fandango, minuet, el soneto. Y vamos a escuchar entonces los imposibles de Santiago de Murcia, español, claro que sí. ¡Adelante!
Los Imposibles de Santiago de Murcia. Pues extraordinario, yo estoy extasiado, mi cerebro como que sigue vibrando y es altamente relajante. ¿Qué te dice Los Imposibles? ¿Por qué Los Imposibles? Se supone que estas pequeñas obras se utilizaban en la sociedad mexicana, no tanto en las cortes o en las grandes funciones, sino en los saraos, en los bailes, en las fiestas, en las representaciones teatrales. Era accesible, entonces. Era accesible, era la música que se oía por el vulgo, pues, por el pueblo, ¿sí? Entonces, a mí me atrae mucho el nombre, me dice mucho el nombre, me gusta mucho, y con ese nombre me da mucha alegría acercarme a la música que se oía en el periodo de la Nueva España. Guille, pues el tiempo es un tirano. Bueno, mañana recuerden, adultos mayores, nuestro congreso académico en CODEME a las 6 de la tarde. Ayúdenos a que se mantenga esta asociación, el costo es muy bajo, 150 pesos. Asistan. Un contacto, mi querida Guille, para que... Estoy en Facebook como Guillermina Monroy. Muy bien, pues en Face como Guillermina Monroy, búsquenme a mí como Mina Huasteca, si tienen alguna duda sobre la música, si quieren escucharla, ya subirá en su página en qué lugares se presenta. A mí me pareció fantástico. Despide el programa, Guille, y te agradezco de verdad ampliamente que hayas estado aquí en Adultos Mayores. Despídelo. Muy bien, estoy muy agradecida por esta invitación. Verdaderamente, después de que uno se jubila, uno puede perseguir todavía los sueños que quedaron por el camino, y es una delicia hacer música, hacer literatura y pues estar con ustedes. Pues buen provecho, adultos mayores, muchas gracias por vernos, escucharnos, y en YouTube solamente tiene que anotar Adultos Mayores, espacio 004, espacio diciembre, ahí Iván lo va a subir. Gracias, Iván, gracias a todos los que hacen posible este programa de Adultos Mayores. Buenas tardes y buen provecho.